Esta joven arquitecta española eligió hace ya unos años otra forma de viajar por el mundo, donde no hace falta desde luego mucho dinero, pero sí tiempo, mucho tiempo y carácter aventurero. Porque viaja haciendo autostop, pero no por carretera, sino por el mar. Lo descubrí hace 4 años y desde que lo descubrí la verdad que no lo he dejado. Todos estos 4 años han sido viajes por mar. Yo no tengo velero propio, viajo en veleros de otras personas como tripulante y hasta que no di con ello, yo lo desconocía por completo. El término barco-stop lo descubrí unos años después de haber viajado en barco-stop, no sabía ni que existía. Bueno, yo llevo, desde que comencé, unos añitos ya compartiendo mis aventuras en YouTube. Este comentario en concreto es de un vídeo que publiqué durante una travesía en Ibiza. Éramos 10 personas navegando y el comentario dice lo siguiente. Una pregunta. ¿Y se aventuran ustedes solas con un velero a navegar? Saludos desde Venezuela. Éramos 10 personas a bordo, sin embargo, él nos veía solas. Él se refería, en lugar de ¿se aventuran sola?, era ¿se aventuran sin un hombre? ¿No? Éramos 10. Es que... Bueno, a mí este comentario la verdad que me dio que pensar, ¿no? Es cómo te ve la gente cuando viajas sola, como mujer. De hecho, me acuerdo que cuando el equipo de Guru Walk me comentó la posibilidad de hacer este evento, ¿no? De viajando sola, yo les dije que ojalá no se celebrara. Les dije que no me parecía muy bien porque eso confirma el hecho de que la mujer viajando sola todavía sorprende, ¿no? Todavía es algo que no se suele hacer. Sin embargo, también les agradecí que organizaran este evento porque creo que faltan referentes, faltan personas públicas, ¿no? que hagan ver que esto es normal, que no es algo inusual. Somos muchas las que viajamos. De hecho, viajando en los hostels, en cualquier lugar, te ves muchas mujeres solas. De hecho, me acuerdo, me llamaba mucho la atención a mí viajando, que encontraba chicas de 18 años viajando solas en un año sabático, un gap year, sobre todo del norte, más de Alemania, de Inglaterra. Me sorprendía hasta a mí. Bueno, el proceso en un viaje, no sé cuántas personas de aquí habéis hecho ya un viaje largo o todavía estáis pensándolo, ¿no? Si estáis aquí, supongo que sí. Lleva varias etapas. La primera es la etapa del inocente, ¿no? Cuando de repente llegas a un lugar que tú tenías una imagen de él y de repente ves que no era como tú creías que era. De repente es todo nuevo, no puedes empatizar ni con las personas ni con el sitio. De repente te ves como solo, ¿no? Allí. De repente también empiezas a cuestionártelo todo. Dices, ¿cómo puede ser? Esto no es lo que yo creía. Ni tú, ni te sientes tú mismo, ni el lugar es como tú lo pensabas, ¿no? Descubres ese lado oscuro y empiezas a crearte una nueva identidad. No solo descubres el lugar, sino te descubres a ti mismo. La siguiente etapa es la de si la consigues, porque hay gente que en ese momento lo deja, se siente muy incómodo y vuelve a casa. Pero si continúas viajando, empiezas a superar esos obstáculos, desarrollas esas habilidades que no sabías que tenías y también empiezas a entenderte, ¿no? Esas debilidades que tampoco las conoces. Hasta que llegas a la etapa del mago, cuando empiezas a comprender tanto el lugar, las personas, la cultura, a ti misma y ya ves con otros ojos, tanto lo bueno como lo malo lo ves como una simple experiencia, lo normalizas, no lo ves todo como malo, todo como lo empiezas a comparar, esa nostalgia que tienes en un principio desaparece y te sientes normal en el lugar en el que estás. Pierre Bernardo decía que viajar es evolucionar. Pues bien, la evolución, además de personal, también sucede en los viajes. Conozco muy poquitas personas que se hayan lanzado a viajar sola o solo desde el principio. Bueno, al menos en mi caso no fue así y conozco poca gente que se haya lanzado solo en un principio. Yo, hasta los 25 años, solo conocía el viaje como turista. De hecho, no me gustaba tanto viajar porque no entendía el hecho de ir a una ciudad,
hacerte unas fotos, volver. Para mí no era tan satisfactorio el viajar de esa manera y tampoco conocía otras. Entonces, sí, lo que sí que disfrutaba era la naturaleza. Sabía que yo me iba de senderismo varios días y yo lo pasaba genial, pero bueno, era cerquita, ¿no? Era cerquita de un entorno, las personas ya las conocía, no era tanto un viaje, sino como más una excursión de varios días. Sin embargo, la experiencia del intercambio universitario me cambió completamente la visión del viaje. Yo hice un intercambio a Brasil, fue durante un año, y ahí descubrí el viaje como mochilera. No lo sabía, de verdad no conocía esa manera de viajar con tan poquito dinero, por tanto tiempo. A mí me resultó como diciendo, no puede ser, ¿esto es realidad? Pues sí, ¿no? Lo descubrí y dije, bueno, yo creo que esto me gusta y lo voy a seguir. Y ahí decidí terminar la carrera, dudé si volver o no volver, pero decidí terminarla y cuando terminara quería viajar sola. O sea, sabía que lo necesitaba. Mi cuerpo me decía, viaja sola, descubre. Pero bueno, no es tan fácil. Como decía Andrea, creo que el viajar sola, lo más difícil es tomar la decisión. No es tanto el viaje, porque va sucediendo, como contaba, sino el decir, ya, en esta fecha me voy. Esto es lo más difícil. Swan decía, conocerse a sí mismo no solo es la cosa más difícil, sino también la más incómoda. Es muy incómodo. Bueno, es bueno, a mí me encanta viajar y por eso lo sigo haciendo y engancha, pero también tienes momentos malos, tienes momentos en el que dices, no puede ser, no sé quién soy, no sé quiénes son o no sé dónde estoy. Y es en ese proceso en el que te estás descubriendo y empiezas a conocer tu nueva faceta en ese entorno. ¿Por qué decidí viajar sola? Porque en ese momento en el que decidí viajar sola yo tenía pareja, pero realmente yo necesitaba el conocer mundo, el enfrentarme a esas situaciones tan incómodas sola y saber superar esos miedos. Y con otra persona, como que en equipo, todo es más fácil. Si no lo haces tú, te complementas, ¿no? Hay cosas que sabes solucionarlas tú, otras las soluciona el otro. Sin embargo, cuando estás sola, eres tú sí o sí. Entonces, tenía muy, muy claro que lo que quería era salir del entorno que yo conocía, el mundo occidental, sobre todo, y también las personas que ya conocía. Si tú viajas con esa amiga de la universidad o del trabajo o de la infancia y viajas a otro lugar, siempre vas a ser esa persona o del trabajo o de la universidad o de la infancia que estás con esa persona, ¿no? Ni tú la dejas crecer, ni tú creces, ¿no? Sin embargo, cuando estás solo, puedes ser muchas personas diferentes si te lo permites. Claro, eso también lleva un proceso, ¿no? Al principio tú eres tú tal y como te entienden los demás, pero cuando empiezas a viajar y a viajar, de repente te empiezas a soltar y te redescubres. También eso sí que lo tenía muy, muy claro, que lo que quería era desaprender lo que había adquirido en la infancia. Todo el mundo vemos la realidad tal y como nos la cuentan y creemos que es esa, no hay más. Sin embargo, cuando vas viajando, vas descubriendo otras que dices, pero... Y te choca porque tú creías que era de otra manera. Entonces es desaprender para luego aprender otras cosas nuevas, ¿no? Y luego, sin ninguna duda, cuestionarlo todo, el por qué las cosas son como son, por qué tú eres como eres, y lanzar preguntas. Y son incómodas, muchas veces son incómodas. Y yo lo que tenía era una libreta de viajes, siempre me han acompañado libretas de viajes en las que iba lanzándome preguntas. Lo bueno de viajar es que tienes mucho tiempo. Entonces tú puedes ir lanzando preguntas, hay veces que contestas la verdad, otras que no, porque no te atreves, ¿no? Vas escribiendo y dices... y te las vuelves a hacer y vas descubriendo y descubriéndote. Cuando empiezas a decir a la gente que vas a viajar sola, yo creo que el miedo más... O sea, la pregunta o el miedo más común en los demás es quizá el de la violación, ¿no? ¿Y vas a viajar sola? ¿Y los hombres? ¿No? Como mujer, los hombres. Pero realmente, y desgraciadamente hemos visto con el caso de la profesora de Laura
que no es en el viaje que sucede, o sea, puede suceder aquí, puede suceder en tu rutina diaria, puede suceder viajando, simplemente se trata de saber dónde estás, cómo actuar y bueno, que esto puede pasar, no es solo en el viaje que estamos expuestas a esta situación. En Occidente tenemos muchísima suerte, tenemos los mismos derechos, mismas obligaciones, somos libres, ¿no?, como mujeres. Sin embargo, existen todavía países o incluso tenemos una herencia brutal todavía. Yo recuerdo que mi abuela me decía que para sacar dinero tenía que pedir permiso a su marido, o sea, no podía ir ella sola. Entonces, esa herencia la tenemos y además luego sucede que en otros países el rol de la mujer no es el mismo que aquí. Entonces, creo que el mayor peligro que corremos es el pensar que podemos actuar de la misma manera aquí que en otros países. Yo creo que lo mejor es entender el rol de la mujer en el país al que visitas. Muchas veces, depende de qué país, la mujer no forma parte de la sociedad igual que lo hace un hombre. Entonces, hay ciertos actos o formas de vestir que ahí corres peligro. O sea, aquí no, pero si vas con tu mentalidad europea allí, sí. Ese es el peligro que corremos. Yo recuerdo que estuve en Senegal 2 meses de voluntariado y me cabreaba muchísimo que la primera pregunta que me hacían, y casi la única, digamos, era si estaba casada y tenía hijos. Yo me quedaba, al principio me enfadaba, les hacía miles bueno, les contestaba muchísimo, yo no entendía por qué solo me preguntaban eso, y es que en Senegal una mujer solo es válida si está casada y tiene hijos. Entonces, yo no puedo cambiar su realidad, no la podía cambiar hasta que, claro, por suerte yo estaba allí mucho tiempo. Entonces, al principio sí que sufrí un desengaño brutal de decir, no puede ser, me daba mucha rabia, intentaba cambiar su manera de pensar hasta que entendí que lo que tenía que hacer era yo adaptarme a su realidad y lo que hacía era les hacía preguntas para entender por qué pensaban así, simplemente, para yo entender a ellos y no intentar cambiarlos. Clifton Fadiman decía que cuando viajas tenemos que recordar que los países extranjeros no están diseñados para que te sientas cómodo, están diseñados para que su propia gente se sienta cómoda. ¿Cuáles fueron mis miedos reales cuando emprendí este viaje sola? Porque el de la violación, el de viajar sola como mujer, para mí no era propio, no era un miedo real, sino era un miedo que me daban los demás. Yo eso ni lo había pensado. Mis principales preocupaciones fueron la familia y los amigos. Yo siempre decía, bueno, a ver si me voy. Yo sabía que me iba un tiempo largo, no sabía cuándo iba a volver. Entonces, pues la salud de los más mayores sí que es algo que me preocupaba bastante. Es decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a estar fuera? ¿Cuándo voy a volver, ¿no? Y luego pues te pierdes muchos acontecimientos de los amigos. Pues se compran un piso, acaban de terminar la carrera, un nuevo trabajo, se casan, tienen hijos, pues todas estas cosas te las vas perdiendo. Esos eran mis miedos reales, no iba más allá de eso. Y luego también el rechazo. Cuando empiezas un viaje largo, si no se entiende el concepto de viaje como tal, sino que la gente asocia tu viaje a unas vacaciones, la desaprobación es muy, muy grande. No, te miran como diciendo, estás perdida, no sabes muy bien qué está pasando, pero no tienes las ideas muy claras. Y luego también pues, el tema del dinero, cómo lo vas a financiar, cuándo lo vas a empezar, ¿no? Que contaba Andrea, que decía, bueno, ¿y cuándo? Pues eso es lo más difícil de un viaje, ¿cuándo? Y este tipo de... Pues el rechazo familiar y de amigos. Cuando tienes una idea de viaje, así, yo recuerdo que se lo iba diciendo a cuentagotas a las personas que sabía que me iban a entender. Y cuando empiezas a ver esa aprobación por parte de los más cercanos, dices, oye, pues sí. Lo que pasa es que también tienes que ser un poco más selectivo, ¿no? No puedes decir... Se lo cuento a todos porque hay mucha gente que te va a decir no lo hagas, cuidado con esto, cuidado con lo otro y empiezas a tener dudas. Eso yo creo que también es lo que puede echar atrás un viaje.
Y luego el viajar por mar. El viajar por mar para mí era completamente desconocido. Yo no sabía que existía esa posibilidad. A mí me gustaría que levantara la mano todos aquellos que hayáis hecho un viaje, no por mar, viaje. No sé si de aquí de la sala cuántas manos... Vale, bastante, digamos que casi toda la sala ha levantado la mano. Y me gustaría que levantaran la mano quienes han viajado por mar. No navegar un par de horas. Viajar por mar en travesía. La proporción es más baja, ¿no? Es bastante más baja, y es que es algo muy desconocido, y yo creo que también fue la razón que me llevó a abrir un blog y contar estas experiencias, porque a mí, cuando lo descubrí, me pareció es que era como de otro mundo, era de una película. Es que ni me lo podía imaginar, y lo estaba viviendo cada día, y cada día era más sorprendente. Y decía, es que esto lo tengo que compartir, no entiendo cómo más gente no se lanza a viajar por mar. Pero mi encuentro con el mar fue de casualidad, no fue directo. Yo no dije, ya, cojo la mochila y viajo por mar. No, yo lo que quería hice un intercambio en Brasil, universitario, y dije, bueno, pues yo quiero volver a Latinoamérica porque me ha parecido un lugar excelente para comenzar mi viaje de mochilera, porque te entiendes con la cultura, puedes hablar el mismo idioma. Me parecía un lugar para comenzar perfecto. Pero yo tenía mucho tiempo, no tenía mucho dinero, y dije, bueno, yo he escuchado que hay gente que cruza un océano en barco. Digo, va, pues lo pruebo. Pero entonces me fui a Canarias, empecé a preguntar dónde hay barcos, cómo podía embarcarme, y a las 3 semanas encontré un barco con el nombre de No Estrés, que la verdad que me pareció bastante curioso y muy buen comienzo del viaje. Y la experiencia del cruce del Atlántico a mí me maravilló, vamos, me cautivó, me enamoré del mar, me enamoré del velero, del estilo de vida, desconocía el medio, desconocía el transporte. Y dije, yo creo que me quedo. Yo llegué al Caribe, y lo único que me encontraba haciendo era buscar en Internet más barcos. Lo hacía un poco de manera inconsciente, y decía, bueno, a ver, ¿cómo continúa el viaje? Y solo buscaba barcos. Y bueno, y es que, por ejemplo, yo lo que sí tenía experiencia era de montaña. Me encantaban los mapas, el viaje de orientación en la montaña, ¿no? Conocía la topografía, ¿no? de un lugar en la montaña, pasaba días. Lo que desconocía por completo es que existían mapas del mar, y de repente llegué al barco y vi todo el sistema, cómo se orientaban en el mar, y dije, es que el mundo se me está haciendo cada vez más grande. Digo, ya no solo viajo por tierra, también puedo hacer todo por mar. Los mares, los océanos, todo. De repente el mundo estaba como a mis pies, y además mucho más accesible, porque llegas a lugares que nunca podrías llegar de otra manera. El barco es la manera de llegar a estos lugares. Y bueno, y no solo me cautivó el viaje, sino también la vida. Yo no sabía que se podía vivir en veleros. Al final un velero es como una caravana, pero en el mar depende de cómo se vea, porque muchas veces los medios de comunicación pues, nos muestran más el tema de las regatas, que son carreras de barcos, o los yates, ¿no? Pero no te muestran ese estilo, o nunca lo hemos buscado nosotros, ese estilo de vida que es el vivir en un velero. También conocí esa parte, por suerte, en San Blas, en Panamá. Estuve viviendo 8 meses en un velero en el que pasábamos, digamos que el 90% de las veces parados, habíamos echado el ancla y estamos viviendo en un velero, y el 10% era navegando. O sea que era un vivir simple, con muy pocas cosas. Vivíamos del mar, muy pocos recursos. Allí yo trabajaba de cocinera también. Bueno, pues aprendes muchísimas cosas de lo que es la vida a bordo, y vives con muy poquito. Pero, claro, esta experiencia de 8 meses trabajando de cocinera en un velero me llevó a la conclusión de que yo no quería vivir el velero desde el interior. Yo quería también salir a cubierta, yo quería aprender lo que era navegar. Y dije, bueno, pues mi siguiente objetivo es saber llevar un barco. Yo quiero poder llevar un barco. Entonces, no solo aprendes el medio, no solo aprendes a leer el mar,
También la orientación en el mar es a través de los astros, también puedes leer el cielo. O sea, aprendes tanto del mar como del cielo. Y esto para mí es ya lo más de los viajes, ¿no? El por ti mismo, además de conocer el medio que es el mar, tú te puedes orientar con todo lo que te rodea. Para ti la naturaleza es lo que te hace sobrevivir, ¿no? Aquí, pues, bueno, cada vez que llego a tierra y pasa una temporada, empiezo como a sentirme un poquito como más débil, menos capaz. En el barco te sientes, te desarrollas tanto por dentro como por fuera, y llego aquí y digo, uff, y me olvido de la luna, me olvido de las estrellas, me olvido del sol, del amanecer, del atardecer, el viento, da igual. Todo da igual, porque aquí todo es muy cómodo. Sin embargo, en el mar es que todo cuenta, cada segundo cuenta. Y bueno, pues lo que comentaba, ¿no? Lo que aquí quería transmitir es que el viaje por mar, un velero es muchísimo más de lo que nos muestran en televisión o en los medios, en cualquier medio, o lo que conocemos o lo que yo conocía, ¿no? Es un estilo de vida. Es como lo que nosotros conocemos de los veleros normalmente es las regatas, ¿no? Que es como si conociéramos el Fórmula 1 de unos coches, ¿no? No conociéramos los coches y conociéramos el Fórmula 1, o si conociéramos solo las grandes mansiones de los famosos, que son los megayates, y no conociéramos lo que es un apartamento. Pues lo mismo es el velero. El velero es una casa, es un hogar, es un medio de transporte y es un estilo de vida. Se puede vivir en un velero, hay comunidades enteras viviendo en velero. Esto en España no es tan normal, pero en Francia lo es, en Inglaterra lo es. En el mismo Guadiana hay una barbaridad de barcos que están viviendo allí, mucha gente viviendo allí. Y bueno, Samuel Johnson decía que viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad, para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. Es mejor que no nos lo cuenten, es mejor vivirlo, es mejor salir y darte cuenta, ¿no? de estas cosas. Yo, si no hubiera salido, es que nunca me hubiera imaginado que esto era posible. Y bueno, el hecho de viajar como mujer en un velero, ¿no? Todavía, hoy, la mayoría de armadores, los dueños de los veleros, son hombres, y también las tripulaciones. Las tripulaciones es muy poca la proporción de mujeres que hay a bordo. Entonces, ¿cómo se lleva eso? Yo lo llevo muy bien. Yo nunca he tenido una mala experiencia. Quizá, yo creo que también es mucho cuestión de actitud. Depende de cómo lo veas, ¿no? Yo, todas las cosas que me suelen pasar, las suelo ver buenas, a pesar de que a lo mejor si otra persona las viviera diría, qué mal lo estoy pasando, qué mal es esto. No, es cuestión de ver, de aprender mientras estás viviendo lo que te está pasando. Yo nunca he tenido una mala experiencia de embarcarme en un barco y decir, me tengo que bajar porque estoy muy incómoda con este hombre a bordo. Sin embargo, sí conozco mujeres que han tenido que desembarcar, y se trata un poquito de saber leer entre líneas. Para embarcar en un velero, para contactar con un velero lo puedes hacer de manera presencial, y también lo puedes hacer a través de Internet. Entonces, la manera en que tú te comunicas con esa persona y esa persona se comunica contigo tiene que ser muy clara. Se tiene que saber muy bien por qué te embarcas, cuáles son tus funciones. Es muy fácil si un hombre está a bordo y además pasa mucho tiempo solo, que además de una mujer tripulante quiera una compañera, ¿no? Entonces, lo que tienes que saber muy bien es cuál va a ser tu función en el velero y tenerlo muy, muy claro. Porque también puede ser que haya mujeres que busquen un compañero en el mar, ¿no? Pero entonces, tenerlo muy claro y decirlo, tener una entrevista, ya, si no puedes presencialmente, vía Skype, tener ese primer contacto que te dé la impresión de saber por qué vas a embarcar en ese velero. Y bueno, lo mejor del viaje, en un viaje en solitario, para mí personalmente, son las personas que te encuentras. Al final, viajar solo, y esto ya es muy tópico, viajando solo nunca viajas solo, ¿no? Te encuentras todo tipo de personas, y he de decir que a mí me ha sorprendido mucho las personas del mar. Las personas que viven en un velero tienen una mentalidad muy libre. Para nada las asocias con el tipo de nacionalidad del que son. Por ejemplo, en este velero estamos personas de Noruega, de Alemania,
de Holanda, de Sudáfrica y de Rusia y de España, ¿no? Te juntas personas de países muy diferentes, pero que todos pensamos muy parecido, y además es un sentimiento de libertad total, de no tener esos límites que nos vamos forjando poquito a poco con la rutina aquí, que al final no se puede hacer nada en contra de ellos. Si siempre estás haciendo lo mismo, pues al final, pues claro, yo también, si paso mucho tiempo en tierra haciendo las mismas cosas, pues al final pues los prejuicios se van sedimentando y pues cedes un poquito a ellos. Simplemente el vivir, son nómadas. Estas personas son nómadas que viven en velero. Y un velero es una casa y además es un transporte. Entonces lo tienes todo en uno. Lo tienes todo en uno y bueno, esto es lo que para mí significa un viaje en velero. Yo viajando sola en velero casi nunca he estado sola. Sí que es verdad que el proceso de búsqueda de un velero es un poquito complicado porque te tienes que entender con las personas. Yo no diría que sí al primer barco que se me presentara por delante. O sea, tendría que saber por qué travesía van a hacer, el estilo de vida que tienen a bordo también cuenta mucho, porque hay cosas que tú no puedes tolerar a veces, ¿no? de otras personas. Imagínate allí que no puedes salir. Pues tienes que saber un poquito con quién te embarcas, pero si aciertas, es maravilloso y yo si alguna persona pues, o lo desconocía o le llamaba la atención, sí que la invitaría a que lo probara un poco. No hace falta que sea tampoco una travesía muy larga, pero es muy bonito. Y bueno, tienes que saber qué características tiene que tener alguien que le gustaría vivir en un velero o vivir esta experiencia embarcada durante un tiempo. Se tiene que tener mucha paciencia, mucha tolerancia, saber sacrificarte un poquito. No es tan fácil, no es tomar el sol en cubierta, eso no lo es. Y hay que trabajar, es casi día y noche, es muy activa. La travesía en velero, también muy pasiva, porque hay veces que tienes mucho tiempo y si no hay viento, pues tienes que estar esperando y esperando y esperando. Es tener paciencia, tolerancia y buena actitud. Y saber trabajar en equipo. Si eso lo tienes, puedes viajar en velero. Mark Twain decía que dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las cosas que hiciste. Así que suelta amarras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alisios, explora, sueña y descubre. Muchas gracias.